La Facultad de Educación de la Universidad de Nariño, a través de la Licenciatura en Educación Básica Primaria, les abre sus puertas. Mi nombre es Andrea Jacqueline Bolaños y los estaré acompañando en este espacio diseñado para ustedes. Bienvenidos a la pista Teorías del Desciframiento Textual, un espacio que se centra en tres ejes articulados: el análisis crítico del discurso en los textos escolares científicos, la interpretación de las narrativas interculturales y la comprensión del texto cultural en la escuela primaria desde la práctica pedagógica. Aprenderemos a leer críticamente, valorar narrativas interculturales y transformar el texto cultural en experiencias pedagógicas significativas. Aquí cada palabra, cada relato, se convierte en una oportunidad para aprender, reflexionar y enseñar con conciencia y con un sentido hacia la diversidad. Para la pista Teorías del Desciframiento Textual desde lengua castellana tenemos la siguiente competencia. Analiza los textos culturales y educativos desde una perspectiva crítica, intercultural y digital, interpretando las relaciones entre la lengua, poder e identidad en diversos discursos escolares y mediáticos, y creando propuestas pedagógicas escritas y multimodales que reconozcan saberes locales y globales, promoviendo la ética del cuidado, la diversidad y la inclusión desde textos y contextos educativos desde básica primaria. Apreciado estudiante, antes de iniciar con los fundamentos teóricos, realizaremos la fase de prefiguración. Para ello, te invitamos a participar en la actividad Mirar, Pensar y Responder, cuyo propósito es conocer las ideas iniciales a partir de la clase pregrabada. A partir de lo observado, responderás algunas preguntas orientadoras que te permitirán identificar los conceptos claves, ejemplos y reflexiones más importantes. No se trata de encontrar respuestas correctas o incorrectas, sino de expresar lo que comprendiste, cómo lo relacionas con tus propios conocimientos. En este caso, no se trata de acertar, sino de reflexionar y compartir lo que piensas. Luego tendremos un espacio de interacción para reconocer los saberes previos. Para la fase de configuración, reflexionaremos sobre el análisis crítico del discurso en los textos escolares y científicos, la interpretación de las narrativas interculturales y la comprensión del texto cultural en la escuela primaria como punto de partida para la práctica pedagógica. Estos temas responden a una necesidad central de la formación docente en básica primaria y en el área de lengua castellana: comprender que el lenguaje funge como un espacio de poder, de construcción, de ideologías y de reconocimiento de la diversidad de identidades que habitan en la escuela. Análisis crítico del discurso: poder, ideología y lenguaje en los textos escolares científicos. El análisis crítico del discurso es una corriente de la lingüística que estudia el discurso como revelar relaciones de poder y de ideologías y desigualdades sociales. En este sentido, no solo describe el lenguaje, sino que busca mostrar cómo este es usado para legitimar o cuestionar una dominación. Fairclough plantea que el discurso manifiesta distintas maneras o maneras particulares de usar el lenguaje y otras formas simbólicas, y que no solo refleja las relaciones sociales, sino que también las construye, en lo cual permite comprender que nuestras formas de hablar están atravesadas por ideologías y generan efectos en los demás. Esta condición exige una actuación ética que evite el proselitismo político o religioso, respetando la autonomía, la ideología de los educandos y el reconocimiento de la influencia que ejerce en la formación de sus pensamientos y decisiones. De acuerdo con la imagen, se analiza la situación ahora con los textos científicos, los cuales también tienen cabida en la escuela. En primera instancia, se dice que los textos son objetivos y neutros, pero se demuestra que la historia se centra en contextos históricos y sociales específicos, excluyendo otros textos y otras historias que también son valiosas y dignas de ser reconocidas dentro del aula de clase. Además, la información que aparece en estos textos científicos no siempre es neutra, pues quien cuenta la historia cuenta su versión.
¿Por qué es importante lo anterior en educación básica primaria? Como docentes de esta bonita área, como lo es la lengua castellana, debemos promover el pensamiento crítico a través del análisis de los discursos a partir de la lectura y la escritura, no solo desde la comprensión literal, sino desde la creación de espacios de debate sobre el poder, ideología y la justicia social, desde los textos escolares y científicos, el acompañamiento a los estudiantes en la construcción de discursos alternativos, más inclusivos y democráticos acordes a la edad escolar. Además, este tema ayuda a ver que el lenguaje no es neutro, sino más bien viene a ser parte de las disputas del poder y la ideología. Interpretaciones narrativas interculturales. Las narrativas interculturales son formas de relato que permiten expresar y comprender la diversidad cultural desde múltiples perspectivas, promoviendo el diálogo entre los diferentes modos de vida, lenguas, saberes y cosmovisiones. En este sentido, la interculturalidad se traduce en la mezcla de culturas en un mismo territorio donde convive en un diálogo permanente de respeto, reconocimiento y valorando la diferencia del otro. A partir de los relatos que circulan en la escuela como escenarios de encuentro entre diversas formas de comprender y expresar el mundo, se hace necesario analizar no solo el contenido narrativo, sino también las dimensiones que los constituyen. Los componentes lingüístico, crítico y cultural permiten analizar los textos reconociendo la diversidad de lenguas y expresiones, así como las relaciones de poder, estereotipos y exclusiones presentes en ellos. Componente lingüístico. Analiza las lenguas, registros y expresiones del texto, evidenciando cómo el predominio del español puede invisibilizar la diversidad lingüística y dialectal. Componente crítico. Examina estereotipos, exclusiones y relaciones de poder, identificando quiénes son los representados, quiénes no y cómo se distribuyen las voces en el texto. Componente cultural. Reflexiona sobre los valores, creencias y prácticas representadas, cuestionando que las formas de vida se legitiman o se desvalorizan en la narración. Esto es importante en educación básica primaria porque permite que los estudiantes desarrollen una comprensión más profunda al no limitarse a responder o entender lo literal, sino a cuestionar lo que leen y reconocer diferentes formas de ver el mundo. Además, favorece la formación de ciudadanos críticos e inclusivos capaces de valorar la diversidad lingüística y cultural, identificar las situaciones de desigualdad y construir posturas respetuosas frente a las diferencias. El texto cultural en la educación primaria, de la interpretación a la creación pedagógica. El trabajo con el texto cultural en la escuela primaria invita a comprender que leer y escribir no se limitan a reconocer palabras, sino que implica interpretar el mundo que rodea a los estudiantes. En este sentido, el aula se convierte en un espacio donde se encuentran distintas experiencias, saberes y formas de ver la realidad. La lectura crítica del texto cultural en la escuela primaria. La lectura crítica del texto cultural permite a los estudiantes comprender que leer no es interpretar la realidad y no solo repetir información. Desde esta mirada, Paulo Freire aporta la idea de que los niños pueden analizar su entorno a partir de lo que leen. Por ejemplo, al escuchar una canción tradicional o participar en una festividad, pueden reflexionar sobre su significado. Esto les ayuda a reconocer el aprendizaje con su vida cotidiana. Además, favorece su capacidad de opinar y cuestionar. Así, la lectura se convierte en una herramienta para comprender el mundo. ¿Por qué es importante en educación? El trabajo con el texto cultural en la educación es fundamental porque permite a los estudiantes conectar el aprendizaje con su vida y su entorno, pasando por la memorización a la interpretación de las experiencias significativas. Además, favorece el pensamiento crítico al promover que los niños cuestionen, opinen y analicen lo que leen y escuchan, fomentando, en este caso, lectores activos y reflexivos. Después de revisar estos referentes teóricos, ahora contestaremos a la siguiente pregunta.
En una escuela primaria con diversidad lingüística, el profesorado prefiere trabajar el aula como espacio de producción de texto cultural. ¿Cuál de las siguientes actividades se alinea mejor con una perspectiva intercultural crítica? A. Animar a las familias a compartir cuentos, canciones o dichos en sus lenguas de origen y construir juntos con el alumnado un libro colectivo bilingüe o multilingüe que analice e reinterprete. B. Pedir que todo el alumnado hable y escriba únicamente en la lengua oficial de la escuela para evitar confusiones. C. Seleccionar solo textos literarios clásicos del canon nacional para asegurar la transmisión de la cultura dominante. D. Limitar la presencia de lenguas familiares en el aula a celebraciones puntuales como el Día de la Diversidad, sin integrarlas en el trabajo cotidiano. La respuesta correcta es la A. Esta opción se centra en una perspectiva intercultural crítica porque reconoce y valora la diversidad lingüística y cultural como un recurso pedagógico, no como un obstáculo. Al involucrar a las familias y promover la creación de un libro colectivo bilingüe o multilingüe que legitima las distintas lenguas presentes en el aula, se favorece también el diálogo de saberes y se fomenta una reflexión crítica sobre los textos como producciones culturales situadas. En la pista Teorías del desciframiento textual para la realización de la reconfiguración desde el área de lengua castellana, el estudiante elaborará un video basado en los aspectos teóricos trabajados en esta pista y contextualizados con su realidad académica o práctica pedagógica. Te invitamos a participar de las asesorías de cada uno de los tutores para que tu ejercicio sea súper interesante. Queridos estudiantes, cada espacio sincrónico es una oportunidad para encontrarnos, dialogar y construir conocimiento de manera conjunta. Su participación activa no solo enriquece su propio proceso formativo, sino que favorece el aprendizaje colectivo y el sentido de comunidad académica. Los invito a asumir estos encuentros con disposición, compromiso y entusiasmo, recordando que aprender también es compartir la palabra y crecer juntos. Nos vemos en nuestro próximo encuentro sincrónico.